Amén. Ahora viene un punto muy especial. Queremos dar el tiempo a nuestra hermana Albita y Alexis que pasen al frente. Sin duda alguna ellos traen algo muy especial para cada uno de nosotros. Que el Señor les bendiga, hermanos. Si ustedes pudieran abrir mi corazón y ver la gratitud que hay en Él por estar en este lugar. Solo les puedo decir, alabado y bendito sea el nombre del Dios vivo, al cual usted y yo servimos. Porque si hoy estoy de pie, no es porque sea fuerte, porque sea muy buena, no. Estoy de pie porque el amor y la misericordia del Dios vivo me ha envuelto y me ha mostrado su gloria. Créanme, le decía a hermana Elcita, creí que no iba a volver a este lugar. Si hoy estoy con vida y me ven entrar con un bebé en brazos, es porque puedo decir como Job dijo un día, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y el Dios al que usted y yo servimos es un Dios tan maravilloso, es un Dios tan precioso, tan perfecto. Y todo lo que van a escuchar en esta hora no es para mi gloria, sino es para la gloria y honra del único que se la merece, el Dios de los cielos. Gracias, hermano pastor, por el privilegio que me da la oportunidad de poder compartir este testimonio. Estoy muy agradecida con cada uno de ustedes, porque si me ven de pie es porque un pueblo se levantó en clamor y yo les agradezco de todo corazón, porque yo sé que un día oraron por nosotros y no oraron una sola vez, sino varias veces, y no solo ustedes, hubo familia, hubo personas del extranjero, hubieron varios ministros orando por nosotros y el Señor escuchó el clamor. Y el clamor llegó a sus oídos y se glorificó como no tienen manera, ninguna idea ustedes. Mi deseo en esta hora es que mi testimonio pueda tocar sus corazones y no solo los suyos, sino de todo aquel el que va a escuchar y va a ver esta transmisión. No me gustan mucho las cámaras, no me gustan, pero sí me gusta glorificar el nombre del Dios que todo se lo merece. Al escribir este testimonio me ponía a pensar y decía, Señor, ¿por dónde empiezo? Porque es demasiado grande. Jamás en mi vida pensé pasar por algo tan duro como me tocó pasar, y no solo a mí, sino a mi familia. Pero los planes de Dios ya están. Retrocediendo, dije, es un año de lucha, es un año de prueba el que llevo. Y dije, ahí nació mi testimonio hace un año. Y luego leyendo la Biblia dije, no nació ahí. Porque el Salmo 139:16 dice, tus ojos vieron mi cuerpo en gestación y todo estaba escrito en tu libro. Todos mis días estaban diseñando, aunque no existía ni uno solo de ellos. Entonces este testimonio nació en el corazón de Dios. Porque su vida, la mía, no nace en el momento en que la madre da luz, nace en el corazón de Dios. Porque cada uno de los que estamos aquí tenemos un propósito de vida y un llamado a servir. No estamos con únicamente estar sentados o respirar el aire. Hay un propósito divino más allá. Y con mi hijo me pude dar cuenta cómo es un Dios tan maravilloso que crea cada hueso, cada tendón, y el Dios creador de la vida. En Job 33:14-16 dice que Dios nos habla una y otra vez, aunque nosotros no lo percibamos. Dice que algunas veces nos habla en sueños, otras veces en visiones, otras veces cuando cae el sopor profundo, cuando dormimos en el lecho. Dios nos habla al oído, y eso fue lo que me pasó. Dios me habló, y no solo una vez. Dios me habló muchas veces y de todas las maneras que ustedes no se imaginan.
En el año 2016, y voy a regresar para que se den cuenta cómo es Dios tan bello, y dando mi testimonio me di cuenta que nuestra vida es a veces como un rompecabezas, que a veces no entendemos las partes, pero Dios sí sabe cómo va a terminar. En el año 2016 yo era una adolescente, una joven. Recuerdo que andábamos en el supermercado haciendo despensa, cuando mi papá se dirige hacia un pasillo y ve cosas de bebé y me dice: el primer hijo que Dios te regale va a ser varón. Yo lo volteé a ver y le dije: ay, mi papi, le dije, ni siquiera novio tengo, le dije yo. Yo no sabía lo que me esperaba. En el año 2018, creo, si no estoy mal, ya éramos novios con Alexis. Y nos invitaron a una iglesia. Recuerdo que nadie nos conocía, simplemente nos invitaron. Estaba una hermana en el altar arrodillada. Se levanta, estaba ella tocada por el Espíritu Santo y va a orar por mí. Y me dice: cuando te cases, Dios te va a dar una descendencia que adorará y glorificará el nombre de Dios, pero el enemigo se va a interponer. Pero poderoso es Dios que te va a sostener, y tu descendencia va a exaltar el nombre del Señor. Yo dije en ese momento: Señor, pero ¿cómo? No, ni siquiera estaba pensando yo en nada, ¿verdad? Para ese entonces yo ya venía sufriendo de ovario poliquístico, algo que para mí era común, no me molestaba en nada, simplemente el diagnóstico estaba. Cuando se llegó el tiempo, me casé en el año 2021, muchos fueron testigos de nuestra boda. Recuerdo que en los votos le dije a mi esposo: cuando el Señor nos regale un bebé, quiero que tenga tus camanances. Y hasta en eso Dios me cumplió. El bebé tiene camanances. Nos casamos. Como toda una pareja teníamos el sueño y el anhelo de querer ser padres, pero no pasaba nada. Y yo sé que muchos pasamos por eso. En ese momento uno espera 1 año, 2 años, 3 años y la carga se vuelve un poquito pesada. La presión social se vuelve un poquito fastidiosa, y quienes están o han pasado por eso me entienden perfectamente, porque sin querer se vuelve como una llaga dentro del corazón, una llaga profunda que uno la sufre a veces en silencio, porque uno no va a decir: yo no puedo tener bebés. Uno no le va a contar a nadie, a veces por temor, porque el qué dirán. Pero cuando alguien se acerca a uno y le dice: pero ¿por qué no quieres tener hijos? Es como que avivan esa llaga. Cuando alguien le dice a uno: pero tu esposo no quiere ser papá, no le gustan los niños, es como que le raspan esa llaga. Pero cuando alguien más se acerca y le dicen: estoy embarazada y yo no quiero porque yo no quería tener bebés, duele más. Y cuando uno ve las noticias que dejan un bebito tirado, duele aún más, y uno dice: ¿por qué? Si yo quiero un bebé y yo lo voy a cuidar y lo voy a amar. Y eso me pasó. Ustedes me veían acá y estaba sufriendo en silencio. Las personas más cercanas a mí lo sabían. Algunos tal vez no preguntaban, pero tal vez lo sabían. Y así pasó 4 años. Visité 7 ginecólogos. Los 7 ginecólogos me daban esperanzas y luego me derrumbaban. Me decían: lo sentimos, tu caso es muy difícil y no vas a poder ser madre. Cuando me decían: no vas a poder ser madre, yo salía con el corazón destruido, destrozado. Y yo decía: Señor, tú puedes hacerlo, tú puedes hacerlo, tú puedes hacerlo. Y aquí se hicieron muchas oraciones de parte de mi familia para mi persona. Cada vez que tomaba la Santa Cena se decía: Señor, tú eres el Dios de la vida, tú puedes hacerlo. Mi papá, mi mamá oraba por mí, muchas personas. Mi familia, mis cuñadas, mi suegra me decían: va a llegar el tiempo, va a llegar el tiempo. Y así muchas personas estuvieron conmigo. Los doctores me mandaban a hacer ejercicio, a tener dieta, tratamientos, pero nada pasaba. Recuerdo que hubo una ginecóloga que me dijo: sí se puede, me dijo, vamos a intentarlo. Resulta que los tratamientos que me daban jugaban en contra de lo que tenían que hacer, y los quistes se multiplicaban en lugar de disminuir. Y me dice esa ginecóloga: perdón, pero todo apunta a que tu caso es infertilidad, no se va a poder.
Recuerdo que ese día me subí al carro con mi esposo y empecé a llorar y a llorar y a llorar, tanto que le tocó parar el carro en una gasolinera, me abrazó y me dijo, no te vas a tomar una pastilla más. Hasta aquí, me dijo. Vamos a creerle a Dios y vamos a confiar en Él. Pues así pasó, no me tomé ninguna pastilla y seguimos, pero nada pasaba. Para el año 2023, recuerdo que en mis tristezas y lucha, yo me arrodillaba a veces lavando trastes, me arrodillaba ahí en la cocina solita, mientras mi esposo trabajando, y yo le decía a Dios, Señor, dame un bebé, tú puedes hacerlo. Tú puedes hacerlo porque yo quiero que mis papás se conviertan en abuelos y sean felices. Era tanta mi frustración. En el 2023 recuerdo muy bien que soñé 3 ancianas que estaban sentadas. Una de ellas estaba tejiendo y me dice, ¿por qué te entristeces y te afanas tanto por querer ser madre? Hay personas que vienen para no ser madres y son infértiles, pero no es tu caso. Solo ten paciencia, porque lo que estás gestando es algo grande. Lo que Dios está gestando va a ser un Benjamín. Y desperté y le digo a Alexis, yo soñé esto y esto. Y me dice él, pues Dios nos está hablando para que no estés triste. Y así siguió pasando el tiempo. Visitamos un ginecólogo más, pero recuerdo, y ella no sabe que es parte de mi testimonio, pero ahorita lo voy a decir. Antes de visitar ese ginecólogo, tuve otro sueño. Eso fue como a inicios de enero, prácticamente del 2024, por ahí. Sí, del inicio de enero. Soñé a hermana Jocelyn, la esposa de hermano Mainitor, y nunca se lo conté, hasta ahorita lo vas a ver. Soñé que estaba embarazada. Y ella me dijo en el sueño, yo estoy embarazada. Desconozco si ya estaba o no, pero yo la soñé y nunca se lo dije. Fue en enero del 2024. Qué bueno que vino. Y yo le dije a Alexis, fíjate que soñé a la esposa de Magnito embarazada. Ay, qué bueno, me dijo él, de repente sale embarazada. Ya saben, ya van a ver por qué se los estoy contando. Así quedó. Más adelante les voy a decir. Pues nos recomendaron un ginecólogo más y dijimos, bueno, aquí sí, este sí es bueno, es muy famoso y este sí. Visitamos el ginecólogo, pero siempre con la promesa de que yo no me iba a tomar una pastilla más. Yo dije, voy a ir solo a control, pero si me deja pastillas yo no me la tomo, porque yo le estoy creyendo que Dios va a glorificarse. Pues empezaron las consultas médicas, nos sometimos a exámenes más profundos con mi esposo, algunos de ellos muy dolorosos para ambos, y todo estaba bien, todo estaba bien. Hasta que él me dijo, bueno, tu problema es ovario poliquístico y vamos a empezar tratamiento. Yo dije, no me tomo la pastilla. Cuando él me decía, ¿cómo vas con tus pastillas? Bien, le decía yo, pero yo no me las tomaba. Entonces él me decía, vas bien, mira, y los quistes empezaron a disminuir, empezaron a bajar. Y yo le decía a Dios, mira, Señor, tú eres tan grande, es que yo tenía que confiar en ti, le decía a Alexis, mira, eso teníamos que hacer, teníamos que aferrarnos a Dios. Y fueron tantas nuestras esperanzas que dijo este ginecólogo, hoy sí, me dijo, vas a quedar embarazada, todo apunta que vas a quedar embarazada. Pero me dijo, vamos a esperar un mes más, eso fue en el 2024, y me dijo, para el mes de abril vas a quedar embarazada. Pero mira, me dijo, hay 2 óvulos claros, me dijo, que van a madurar, me dijo, y vas a tener gemelos. Es muy probable que vas a engendrar gemelos. Yo salí ese día como ustedes no se lo imaginan, re feliz, y le dije a mi esposo, es probable que sean gemelos, ¿qué vamos a hacer? Yo le decía a mi suegra, ¿y qué hacemos si son gemelos? Agarramos uno cada uno con su mamá, me decía ella. Y yo re feliz, re contenta. Y me dijo el ginecólogo, venite para tal fecha de abril y vamos a ver, me dijo. Yo re contenta, pero las citas empezaron a ponerse un poco extrañas. Y yo decía, muy seguidas, muy extrañas, en el sentido que él era muy amable conmigo. Y yo le decía a mi esposo, algo no me parece. Y
me decía él, es parte tal vez del proceso porque ya se va a llegar la fecha, las citas van a ser más frecuentes. Y se llegó la fecha que él me dijo, venite tal día, ese día va a fecundar el óvulo. Y si no se fecunda, ponemos algo ahí para que reviente. Ese día, el mismo médico que me elevó las alas hasta el cielo y me dijo, vas a quedar embarazada. Ese mismo día, ese médico destruyó mi corazón y lo hizo pedacitos. Y yo salí de esa clínica más destrozada de como yo había entrado. Y no voy a dejar duda en esto, voy a contarlo. Este ginecólogo empezó a ser muy amable conmigo y ese día me dijo, necesito hacer unos exámenes. Hizo los exámenes, empezó a manipular mi mente y me dijo, al final de hacer esos exámenes, lo lamento, te tengo una mala noticia y como tu ginecólogo tengo que decirte. Para ese tiempo ya llevaba 1 hora de estar dentro con él. Él estaba terapiándome mentalmente y no voy a decir qué me dijo, pero él estaba hablándome contra mi esposo. Yo dije, qué raro. El resultado de los exámenes, según él, era que yo tenía una enfermedad de transmisión sexual. Y me dice, estás contagiada de una enfermedad de transmisión sexual. Lo lamento mucho, pero te la pegó tu esposo. Y con permiso de él lo estoy diciendo. ¿Cómo creen que yo me sentí? Yo me quedé asustada, yo dije, no puede ser, ¿cómo es posible? Pero el enemigo es tan sucio, tan astuto, dice la Biblia, que vino a matar, a hurtar y a destruir, que no solo quería destruir mi vida, sino que también mi matrimonio. Y si lo hubiera hecho, si yo hubiera dejado que eso pasara, yo no hubiera visto la gloria de Dios, porque dice la Biblia que 2 son mejor que 1. Ese día yo me quedé asustada y me decía él, ¿cómo te sentís con la noticia? ¿Y cómo te sentís? Y yo, ¿qué le podía responder? Al final vino y me abrazó y me dijo, vamos a salir juntos de esto. Ahí dije yo, ¿por qué? No tenía por qué decirlo, no tenía por qué hacer eso. Entonces vine y me volteé y le digo, pero yo vine por el embarazo, le digo yo. Después de 1 hora y media de estar con él ahí, yo le digo, ¿y qué pasó con los óvulos? Ah, no te preocupes, eso ni penses en embarazo ahorita, me dijo. Eso olvídate. Yo salí de ahí llorando. Recuerdo que me fui a un parque que estaba ahí cerca y empecé a llorar tan tristemente. Y yo dije, no, mi esposo es un hombre con temor de Dios. Y fue duro. Todas las mujeres que están aquí casadas me entenderán que no es fácil que el enemigo te meta pensamientos en la mente. Inmediatamente hablé con mi esposo, nos sometimos a pruebas inmediatamente. Ese mismo día, ¿y qué creen? Todo era falso, todo era completamente mentira. Y mi corazón se llenó de odio y se llenó de ira contra aquel médico que había destruido no solo mi corazón, sino que había destruido el deseo de poder ser madre. Yo lloraba, lloraba y lloraba. Mi familia es testigo de eso. Yo le decía a mi papá, ora por mí porque yo estoy mal, yo siento que me destruyeron. Y yo le decía a Dios, Señor, yo no entiendo. Lo único que yo quiero es ser mamá, solo eso. Nuestras cenas con mi esposo se volvieron calladas. Yo solo lloraba, 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 estaba cayendo en depresión. Y mi esposo me decía, oremos, oremos y oremos y oremos. Y habían veces que yo recuerdo que me encerraba en el cuarto y yo no tenía palabras para hablarle a Dios. Estaba tan dolida que solo ponía alabanzas y empezaba a llorar. Y es que cuando usted y yo estamos tan quebrados y llegamos a un punto en que ya no podemos, aún las lágrimas tienen un significado delante de Dios, porque Él es especialista en leer todo. Aunque no salga la palabra de nuestra boca, Él ya sabe y conoce todo y está ahí. Y aunque creamos que el Señor está fuera de nuestra barca, no es así. Él está dentro, pero nos está probando para glorificarse aún más. Recuerdo que después de estar orando y entender que el enemigo quería destruir
la paz de mi hogar y poner discordia entre mi esposo y yo. Mi corazón se llenó de paz a través de la presencia del Señor. Y cuando yo ya tenía paz, entonces cayó mi esposo. Yo recuerdo que él me llamaba de su trabajo y me decía: amor, yo no tengo paz, yo tengo ira contra aquel doctor. Y nos costó tanto sanar el corazón hasta que Dios es tan precioso y nos envolvió con su presencia. Y por eso les contaba que yo soñaba, hermana Jocelyn, por lo siguiente. Recuerdo muy bien que no dejamos de venir a la iglesia, tal vez no todos los días de servicio, pero siempre veníamos. Hubo un sábado que venimos ya tarde y recuerdo muy bien que estaba el hermano Kevin aquí ministrando teclado. Estaba mi hermano y estaban cantando una alabanza no muy conocida, pero que a mí me gusta, y dice: que se llene esta casa con tu gloria. Exáltate, Señor, exáltate, Señor. Y es que ahí entendí que cuando uno está cantando en este lugar, no solo está cantando, sino está ministrando. Y la presencia de Dios tiene que moverse allá abajo y tiene que tocarnos, porque cuando el nombre de Dios es invocado, algo tiene que pasar. Cuando el nombre de Dios es invocado, algo tiene que suceder y tenemos que salir de este lugar diferentes. Y eso me pasó ese día. Yo estaba cantando con mis ojos cerrados, estaba pensando en la alabanza, estaba metida cuando vi a hermana Jocelyn, justo como la había soñado, la vi y me asusté y escuché una voz tan fuerte y tan poderosa como nunca nadie había escuchado, y me dijo: yo te la mostré. Cuando me dijo yo te la mostré, yo sentí que mi cabeza iba a explotar y me senté. Y seguía escuchando esa voz tan fuerte que me dijo: yo te la mostré para que tú veas que yo soy tu Dios y que yo soy el único que da la vida y que yo hago como yo quiero. Cosas grandes haré contigo y con tu esposo, pero no dejes de amarme. Yo no sentía mi cabeza, yo no hallaba qué hacer y empecé a llorar y a llorar y a llorar. Y mi esposo me dice: ¿qué tenés? Y recuerdo que hermano Lester Yanes iba a predicar sobre sanidad divina. Yo le dije a mi esposo: tengo que irme para atrás porque yo sentí algo tan poderoso en mí. Y me fui para atrás a llorar. Recuerdo que mi hermano se me acerca y hermano Kevin y me dice: ¿qué pasó? Yo le digo: nada, estoy bien. Yo le cuento a mi esposo: escuché a Dios. Yo escuché a Dios y escuché esto y esto. Y él me dice: era lo que yo necesitaba para sanar mi corazón. Y eso nos recobró las fuerzas. Y dije: Dios está con nosotros y Él hace como Él quiere. Entonces, Dios es tan real, hermanos. Dios es tan real. En agosto del 2024, Dios puso en mi vida a una amiga muy especial que no la veo. Creo que tal vez no pudo venir, me hubiera gustado que esté. Hermana Jocelyn, ella, nos hicimos amigas, llegó a mi salón y nos hicimos amigas. Ella me acompañó en todo el proceso y me había dicho que había un ginecólogo más. Yo tenía miedo, o sea, yo dije: yo un ginecólogo más no lo visito, menos que sea hombre, dije yo. Sin embargo, pasaron los meses y para agosto me dice mi esposo: vamos, me dice, porque necesitas que te haga un chequeo, médicamente Dios ha dejado la ciencia. Fui y le dije a mi mamá: vas a entrar conmigo, le dije. Ese día entré y empecé a llorar, ustedes. Empecé a llorar enfrente de aquel ginecólogo y él se me quedó viendo como quien dice: ¿y esta patoja qué tiene? Y yo no podía hablarle, todavía estaba un poco dolida y con temor, y le conté qué había pasado. Y él se enojó, como ginecólogo me dijo: uno tiene que ser profesional. En fin, para ese entonces mis quistes se habían multiplicado más otra vez. Y quiero que veamos la primera foto. No sé si las tienes por ahí. Esos eran mis ovarios poliquísticos. Habían 15 quistes de un lado y habían 12 del otro lado. Ninguno maduraba, todos se quedaban del mismo tamaño y nada pasaba.
me dice el ginecólogo, sí, tu caso es ovario poliquístico y es muy difícil que quedes embarazada, pero vamos a empezar un proceso. Entonces, para ese entonces ya había mucha gente intercediendo por mí, de la familia. Recuerdo que estaba hermana Emilsa, una familiar de Alexis, siempre me inyectaba fe y me decía, en el nombre de Dios, el siguiente año usted va a escuchar un sonido, un llantito en su casa, me decía. Mi papá un día llegó al salón y ministraba mi vientre y me dice, voy a orar por ti. Ese día sentí un fuego en mi vientre y le dije, sentí fuego en mi vientre. Yo sabía que Dios estaba haciendo algo, aunque yo no lo veía. Esta amiga que les digo, vino y me empezó a aconsejar y me dice, créale a Dios, porque ella no podía quedar embarazada y Dios hizo algo grande en su vida. Entonces, se pasó el tiempo y así se llegó el mes de octubre. Esa mi amiga va a una iglesia en Monjas y ella estaba ese domingo en su iglesia. Era un 6 de octubre, jamás se me va a olvidar esa fecha, porque ese 6 de octubre también Dios marcó mi vida. Recuerdo que otro amigo muy especial, y lo voy a mencionar porque sé que va a ver este video, Ever Llanes, muchos lo conocen, y también Dios lo usó. Fue parte de mi testimonio, me había invitado a su iglesia y yo le dije a mi esposo, ya días que nos viene invitando, vamos, le dije, y fuimos. Ese día estaba la congregación adorando. Cuando yo iba entrando, yo empecé a llorar. Yo dije, pero ¿por qué estoy llorando? Y yo empecé a llorar y a llorar y a llorar y sentí algo especial. Se llegó el tiempo de la prédica y ya era un poco tarde. Terminó el pastor de predicar y le dije a mi esposo, nos vamos porque ya es tarde. Cuando yo tomo mi Biblia y me paro para irnos, no había terminado el servicio todavía, yo empiezo a llorar de nuevo. Y le digo a mi esposo, dame 5 minutos más porque no sé, estoy sintiendo algo y no puedo dejar de llorar. Cuando yo pongo mi Biblia, cierro mis ojos, el pastor aparece enfrente de nosotros. Y aclaro esto, ni siquiera nos conocía, ni siquiera el nombre le decía al pastor, para que vean. Y recuerdo que él estaba en la administración cuando me dice, ¿ustedes son esposos? Sí, le digo yo. Tómense de las manos, me dijo, porque voy a orar por ustedes. Cuando él empieza a orar por nosotros, me pone la mano a la cabeza y me dice, ningún tratamiento ha hecho nada por ustedes, dice el Señor, me dijo. Pero yo, Jehová, lo hago ahora para que veas que soy tu Dios al que tú sirves. Y tocó mi vientre y me dijo, soplo vida en el nombre de Jesús. Para mí fue algo tan increíble, porque no nos conocía, y cuando Dios te habla a través de alguien que no lo conoce a uno, uno se sorprende, porque es Dios el que está hablando. Yo llegué llorando a la casa y dije, Dios está haciendo algo, pero Dios es tan perfecto y tan maravilloso que todo lo hace bien. Ese día era de Santa Cena y venimos a la Santa Cena en la tarde. Recuerdo que estaba la alabanza y hermano Henry iba a empezar a predicar cuando me sonó el teléfono. Era mi amiga que les cuento, y normalmente no contesto las llamadas, pero ese día no sé por qué contesté y me fui para el baño. Y me dice, hola, soy Jocelyn, me dice. Mire, disculpe, estoy en la iglesia, le dije yo también estoy en mi iglesia, me dijo. Y hay una hermana, me dijo, que yo le conté que usted no puede quedar embarazada y quiere orar por usted. Ah, está bien, le dije yo. Hasta la fecha no la conozco, estoy con eso que quiero conocerla. Hermana Gladys, se llama ella. Y recuerdo que por teléfono me dijo, mira, hermana Jocelyn, me dijo que usted no puede quedar embarazada, yo lo que voy a hacer únicamente es orar. Y se puso a orar por mí. Y nuevamente me dice las mismas palabras que el pastor me había dicho en la mañana. Y me dice, iniciaste este año, me dice, con el deseo de ser madre. Y justo así fue. Porque para un año atrás, mi papá me había dicho, estábamos en unas piscinas, y no es porque sea mi papá, pero es un hombre usado por Dios, y me dijo, te veo embarazada el otro año, me dijo. Entonces yo el año 2024 yo dije, este año es el año en que Dios me va a regalar un bebé.
Pero por todo lo que venía pasando, mis esperanzas se habían muerto y yo dije, Señor, tú me has dicho y se va a pasar el año. Y me dice esas palabras: iniciaste este año con el deseo de ser madre. He aquí, yo no soy hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirme, me dijo. Porque antes que termine este año vas a tener en tus brazos a un bebé. Así me dijo. Y me dijo: todas las lágrimas que has botado de tristeza, yo las cambio por lágrimas de alegría, me dijo. Y no solo eso, me dijo: y lo que el enemigo te robó en el mes de abril, yo te lo devuelvo en el mes de noviembre. Nadie sabía lo que me había hecho el ginecólogo, solo mi familia. Pero Dios sí. Entendí que era el parte del proceso de Dios, que no me estaba destruyendo, me estaba llevando a ver su gloria. Y no solo esto, me dice: anota esta fecha, hija mía. El 3 de noviembre yo te voy a sorprender. Yo empecé a llorar en ese baño, si esos baños hablaran. Y recuerdo que estaba hermana Noelia, ella es una testigo, y estaba hermana Josibet, y me vieron llorar y me dice: yo no sé qué le pasa, me dice hermana Josibet, pero le voy a dar un abrazo. Y Noelia me dijo algo, no lo recuerdo, pero algo me dijo y me vieron llorar. Para ese entonces nosotros traíamos una especie de gripe con mi esposo, que pensamos que era normal. Pero yo estaba tan emocionada porque Dios me había hablado. Y recuerdo que hermana Elcita estaba atrás de mí y me vio llorar, y dice, ella me cuenta después que ella sintió el deseo de orar por mí. Dice, pues Dios nos había hablado. Yo dije, qué curioso, le dije a mi esposo, porque el 3 de noviembre me tendría que bajar mi menstruación, le dije. Y quién sabe esa fecha más que uno, pero hay uno que nos formó y sí sabe todo. Entonces yo me sorprendí por la fecha. Cuando salimos de aquí, mi esposo iba quemando en fiebre debido a la gripe, según nosotros, que teníamos. 3 días después, mi esposo se despierta a las 3 de la mañana con su garganta hinchada, completamente cerrada. Yo tenía un poco de fiebre también, pero no sabíamos qué era. Lo volteo a ver y le digo, te estás muriendo, ¿qué pasó? Él no podía hablar. A como pude lo saqué, agarré el carro y me lo traje a un sanatorio. Después caí yo, ambos con los mismos síntomas: fiebres altas, dolor exagerado de cuerpo y tos, gripe, congestión en general. Nos hacen evaluaciones y nos dicen están contagiados ambos de un virus parecido a COVID. Yo no podía creerlo porque yo decía, ¿y cómo? ¿Cómo? Entonces empezaron a tratarnos bajo un montón de tratamientos. Mi esposo se levantó, gracias a Dios. Después que yo lo traje a él de emergencia, como al día siguiente, le tocó a él traerme de emergencia. Se me estaba cerrando la garganta, yo no podía respirar. Y así empezamos tratamiento tras tratamiento. Él se levantó, como les digo, gracias a Dios, pero mi salud empezó a decaer y a decaer y a decaer. Tanto que yo sentía que no podía respirar y me acostaba y no podía respirar. Y yo decía, es que es la tos, es la garganta, y es la garganta y la garganta. Resulta que había más ahí. Estuve internada unos días en un sanatorio, me dieron de alta, estuve nebulizada, nada pasaba. Mi salud siguió decayendo, decayendo y decayendo, a tal punto de que llegó un día en el que yo ya no pude respirar. Y le dije a mi papá, a puras penas, gracias, le dije a mi papá, llévame a un lugar porque yo no respiro. Recuerdo que el doctor me dijo, tenés que hacerte placas de pulmones porque ya se te puso de todo y nada funciona. Ese día le dije a mi papá, yo no sé si voy a aguantar porque no me pasaba el aire. Recuerdo que nos fuimos a Jutiapa a encontrar el sanatorio, el que estaba más cercano, el sanatorio Vanegas. El doctor Caal me atendió
es un médico internista. Recuerdo que cuando yo ingresé vio las placas de mis pulmones y quiero que las veamos, quiero compartirlas con ustedes. Esos eran mis pulmones. Allá está mi nombre en la esquina, Centro Médico Achuapa, ahí me hice las placas. Normalmente una placa de pulmón sano se ve negro, mientras más negro se ve el pulmón, más despejado está. Ahí se ve blanco. Todo lo que ustedes ven era flema. Eso es un pulmón parecido a un pulmón contagiado de COVID. Cuando él ve las placas me dice: estás mal, estás grave y hay que internarte ahorita. Y yo le dije: todavía solo voy a ir a almorzar, le dije, pensando en mi familia que andaban aguantando hambre. Y me dijo: si te moves de aquí, me dijo, te morís, te va a dar un paro respiratorio, me dijo. O te quedas aquí o te vas al Hospital Nacional, pero tienen que ingresarte ya. En ese momento yo sabía que me sentía mal, ya mi cuerpo se sentía algo dormido, ya no me pasaba oxígeno. Mi esposo dijo: hay que ingresarla. Uno se la piensa porque ingresar en un sanatorio no es fácil. Uno no tiene los medios para pagar tan altos costos. Y mi esposo dijo: ingrésenla. Yo todavía decía: no, que me lleven al hospital, decía yo. Recuerdo que cuando dijo el doctor: ingresémosla ya, yo solo caminé por el pasillo junto a mi mamá y se me aguadaron las piernas. Yo ya no sentía mi cuerpo. Recuerdo que miraba a la enfermera que corrió y ahí está mi mamá de testiga. Y empezaron a inyectarme intravenoso un montón de medicamentos. Y yo le digo a mi mamá: tengo frío. Y el frío me estaba subiendo de los pies hacia arriba. Y mi mamá, asustada, me tapa y yo sentía que me estaba muriendo. Recuerdo que me tuvieron que nebulizar cada 4 horas. No podía dormir acostada porque me ahogaba. Me puse morada y mis labios azules. Era tanta la bacteria que se acumuló en mis pulmones que los tapó, que tenían que poner antibióticos del más fuerte porque ya había pasado por todos los medicamentos. Y me dijo el doctor: tengo que ponerte del más fuerte porque si no nada te va a funcionar. Y me decían las enfermeras: siga así, me decía, siga respirando porque si no la van a entubar, me decía. Yo decía: Dios mío, no, yo me sentía re mal. Me decía la enfermera: no voy a dejar que la metan al hospital porque usted está mal. Yo miraba que el doctor se ponía asustado, pero no me decía en realidad todo el diagnóstico. Y así pasó, y quiero mostrarles unas imágenes que mi papá y mi hermano tomaron en ese tiempo. Esa es una imagen de cuando empecé tratamiento. Esa es la siguiente imagen. Para ese entonces todavía estaba consciente. Me nebulizaban cada 4 horas, tenía que estar sentada. Pero esa imagen, para mí es vergonzoso verla, pero no, porque me muestra que de ahí Dios me levantó. Yo me estaba muriendo. Se me bajó el sodio, se me bajó el potasio, se me bajaron las defensas y ya no podía caminar, ya no podía comer, me daba de comer en la boca y estaba muriendo ahí. Recuerdo cómo me cargaban y me llevaban al sanitario. Y recuerdo que hermano pastor llegó a visitarme y él es testigo del diagnóstico del médico porque él llegó a orar al sanatorio por mí. Y me dijo: hermana Alpita, me dijo, para Dios no hay nada imposible, me dijo. Yo soy un testimonio vivo, me dijo, de Dios. Y oró por mí, pero justo en ese entonces el doctor dio el diagnóstico. Ahí está el pastor de testigo. Yo no entendía nada, porque Dios me había dado una promesa y una palabra y yo estaba viendo lo contrario según mi mente. Recuerdo que el doctor dijo: sáquenla, llévenla al hospital, sáquenla, porque pensó que me iba a morir y mi familia se iba a quedar con el gasto. Recuerdo que hermana Emilsa llegó a orar por mí y ministró mi vientre, oró por mi vientre.
Y yo dije, ella está orando por mi vientre y yo estoy mala de mi salud. Salí de alta con mis pulmones tapados todavía. Me dijo el doctor, es imposible que se destapen rápido. Creo que esa es la última que tenemos de enfermedad, ¿verdad? Bueno, ahí tenemos otra. Ahí, esa la tomó mi hermano, se turnaba mi familia para cuidarme. Yo dormía sentada, tal vez logran ver al fondo. Me tenían que sedar, porque si yo me acostaba yo sentía morirme, entonces me sedaban para que yo no sintiera nada. Si pasaba lo que pasaba, pues al menos no sentía, ¿verdad? Me quedaba sentada. Pasemos a la siguiente. Ese medicamento que ven ahí, salí con ese montón de medicamentos. 16 clases de medicamentos tenía que tomar diariamente porque era demasiado lo que estaba tapado. Ya la casa parecía una farmacia. Salí sin poder caminar completamente, daba pasitos, mi cuerpo estaba demasiado débil, temblaba mucho. Para ese entonces llegó a visitarme, recuerdo muy bien, hermana Elcita, hermana Grisi, habían otras dos hermanas, no recuerdo sus nombres, se me fue por alto, pero ellas saben. Recuerdo muy bien que tenía que usar mascarilla porque mis defensas estaban tan bajas que me dijo el doctor, te da una gripe y te morís, me dijo, tenés que cuidarte. Hermano pastor llegó a ministrarme la Santa Cena a la casa porque yo pues no podía caminar ni salir. Y imagínense qué montón de medicina. Y así fue. Yo le decía a Dios, Señor, ayúdame a entender tu propósito en mi vida, porque me diste una palabra y Dios nunca me dejó. Gracias a ustedes que estuvieron pendientes en toda clase de apoyo, me llegaban los mensajitos de ustedes. Justo cuando yo le decía a Dios, Señor, ayúdame a entender, recuerdo que me cayó una imagen de hermana Karinita que decía, lo que no entiendes ahora lo vas a entender después, porque los propósitos de Dios son grandes. En otra ocasión, igual le decía yo a Dios, Señor, ayúdame, y me cayó un mensaje de hermana Rocío, y ese mensaje me dejó pensando, porque hermana Rocío al final dice en su audio, Señor, cubre su vientre, y yo me quedé así, bueno, está orando por mi vientre, dije yo, que Dios la bendiga. Y así se llegó la fecha tan esperada, el 3 de noviembre. Dios me dijo, te voy a sorprender el 3 de noviembre. Para el 3 de noviembre yo no podía levantarme. Yo estaba sentada todo el tiempo. Y le dije a Dios, Señor, hoy es 3 de noviembre y tú me hablaste, y fuiste tú. Porque quien me habló no me conocía, yo sé que fuiste tú. Y yo no veo respuesta. Y le dije a mi esposo, hoy es 3 de noviembre y mira cómo estoy. Ni siquiera puedo agarrar una taza porque se me resbala. Me dijo mi esposo, no, es que de plano es que Dios dio la palabra porque te iba a dejar viva. No, le dije yo, la palabra fue muy clara y la palabra era una promesa de un bebé. Y recuerdo que mi familia me decía, no, porque ¿cómo se va a gestar un bebé? Ahorita es demasiado peligroso, tenés que esperar. Y yo le decía, Señor, tú me hablaste, yo no entiendo, estoy tirada en cama. Pero la promesa me sostenía y mi salud siguió decayendo. Entonces empezaron los vómitos y los mareos. Y yo le dije al internista, tengo estos síntomas. A lo que él respondió, seguramente tus riñones colapsaron porque fue demasiada medicina y te pusimos de lo más fuerte. Vamos a hacer exámenes más profundos. Me fui a hacer exámenes más profundos y le digo, doctor, pero fíjese que a mí no me ha bajado la menstruación. Y me dice, no, es que ni te va a bajar, me dice, porque tanto medicamento interfiere en eso. Pero si quieres hacerte la prueba.
pues vine yo y me hice la prueba, pero antes de eso recuerdo que subían mis cuñadas y me decían, ellas animándome, tranquila Elvita, me decía, esos náuseas es otra cosa, así ha de estar, mira, me decían. Y yo me reía, pero en el fondo decía, ¿cómo? Si no sucedió estando yo sana, decía yo. Cuando yo me hice la prueba en sangre, estaba donde mis papás porque ellos me cuidaban también. Recuerdo que entré al baño, en ese momento me mandaron el resultado por WhatsApp y yo salgo del baño gritando y llorando que vaya que mis papás no se me enfermaron porque ellos se asustaron y me dice, ¿qué te pasó? Y yo caí de rodillas en esa casa y le dije, estoy embarazada, Dios cumplió su promesa, estoy embarazada, no sé cómo, pero estoy embarazada. Ese día lloramos, le dimos la gloria a Dios, le agradecimos y decíamos cómo puede ser, pero Dios lo hizo. Fui donde el ginecólogo y para ese entonces todavía no podía caminar bien y como me volví loca le mandé a hacer algo a mi esposo. Vamos a poner la siguiente. Le mandé a hacer eso. Hola papi, Dios escuchó sus oraciones y la prueba. Él estaba súper contento, ninguno lo creíamos. Cuando el ginecólogo me ve, me dice, no entiendo nada porque yo vi tus resultados y no había nada, no había posibilidades. Te hice exámenes antes, no había óvulo maduro, no había nada. Y empieza a revisar cuánto tenía de embarazo y me dice, no pega, no cuadra con lo que yo vi, no sé, pero ahí está. Cuando me dice que me suba a la camilla, se asustó y me dice, estás mal. Estaba temblando y me dice, no cantes victoria, porque posiblemente no se logre. Además, empezó a agarrar un lapicero y a manchar y dice, la mayoría son invasivos, van a dañar a bebé. Si no nace con malformación, se va a perder. Y yo dije, no, porque es la promesa de Dios y Dios la va a guardar. Y desde ahí ya venía pronóstico de muerte. Vamos a pasar la siguiente imagen. Para ahí ya tenía 3 meses y completamente bien formado, a lo que el ginecólogo decía, increíble, porque ya está bien formado. Pero Dios tenía algo más. Hay tanto que decir. Mi embarazo fue un embarazo saludable. No padecí de nada durante todo el embarazo, pero a las 25 semanas de embarazo, yo estaba dormida. Cuando yo me paro, la fuente se rompe de la nada. Y yo digo, no puede ser, es demasiado pronto. Le llamamos al ginecólogo, le dice a mi papá, hay que salvarla a ella, porque por bebé no se puede hacer nada, está muy pequeño. Recuerdo que para ese tiempo, era de noche, fuimos a un sanatorio privado. Voy a acelerar un poquito por el tiempo. Y recuerdo que fuimos al Hospital Nacional y un ginecólogo que me atiende ahí viene y me dice, hay un gran problema nos traes, me dice, porque médicamente no se puede, me dice. ¿Y para qué querés tener un hijo así?, me dijo. Si se logra, van a ser ciego, sordo o en estado vegetal, me dijo. Es mejor que se pierda, me dijo. Yo salí de ahí en estado de shock completo. Y mi mamá dijo, no, vamos para la capital. Y así le dimos para Pamplona. Ingreso a Pamplona, me hacen los exámenes correspondientes y me dicen, ya no traes líquido, el bebé se va a pegar y va a morir. Entonces viene la doctora y le dice, bueno, hay que prepararla y hay que hacerle el legrado inmediatamente y hay que sacar al bebé a través del legrado y hay que salvar la vida de ella. Yo dije, ¿cómo van a hacer un legrado para mi bebé? No tenía palabras, pero recuerdo que acostada empecé a cantar una alabanza a la que dice, esa alabanza que dice, nada en ti se perderá, y esa es mi seguridad.
Y yo le dije, Matías, es promesa tuya, Señor, y no se va a perder. Cuando se acerca a mí una enfermera y me dice, ¿ya le tenés nombre a tu bebé? Sí, le digo yo, preparándome ya para el grado. Se llama Matías, le digo. Y me dice, el bebé no va a morir porque el bebé trae ministerio. Y yo me le quedo viendo. Y me dice, normalmente cuando eso pasa, siempre hay dificultades, pero él va a vivir. Y ella era la enfermera. Vamos a poner la siguiente foto. Esa fue la foto cuando ya salimos con bebé. Él tenía sueño en ese ratito. Ella fue la enfermera que me dijo eso. Me ingresan al grado y dice el médico, era un doctor, y me dice, yo no la toco porque el bebé todavía tiene palpitación, no puedo hacer eso. Me mandan a cesárea. En cesárea dice la doctora, yo no puedo tocarla porque si la saco el bebé va a morir, es demasiado pequeño y no quiero hacerme responsable de eso. Me mandan a labor y parto. En labor y parto dice el médico, es que no van a hacer por labor y parto porque es muy pequeño, imposible que un bebé nazca de manera natural, normal, porque no tiene fuerza. Pero había una mamá intercediendo por mí desde que salí embarazada y le decía a Dios, Señor, que mi hija tenga su bebé por parto normal. Médicamente no es posible de esa edad. Pero ella se levantaba todos los días a las 5 de la mañana y le decía a Dios que mi bebé nazca bien, sano y por parto normal. Así me ingresan al área del módulo 7 en Pamplona, donde están los embarazos de alto riesgo. Cuando ingreso, preparada con media de compresión, porque los médicos dicen que rato menos me van a hacer cesárea, porque el bebé se va a pegar y va a morir. Y si se salva, es muy probable que sobreviva unos días y luego fallezca. Me ingresan a la cama, y me dan mi kit de limpieza. Cuando yo abro la gaveta para meter mi kit de limpieza, saco un libro de historias. Y vengo y digo, qué bonito, un libro de historias bíblicas. Lo abro y decía, Hebreos 11:11. Por la fe, Abraham y Sara le creyeron al Dios de la promesa. Y yo dije, Señor, estás aquí conmigo porque Él es la promesa tuya. Y me dice la compañera de cama, qué bonito que te dejaron entrar un libro. No, le digo, ahí estaba. Vamos a ver el mío. No había libro. Vamos a ver el mío. Eran 7 camas y no había libro. Solo en mi lugar había un libro, el cual compartí, por cierto, y leíamos historias bíblicas con las demás chicas. Y también aproveché para evangelizarlas y darles palabra. Y ahí estaba, ingresada. Creo que vamos a poner la siguiente imagen. Esa es la imagen, esa es la hoja que yo tenía en mi cama. Dios todo lo hace perfecto porque en mis pertenencias la pusieron y ahí está. Mi nombre, embarazo de 25.5, la fecha que ingresé, la hora y amenaza de término, embarazo de 25 semanas, embarazo de término de parto prematuro, líquido debajo del 3er percentil, demasiado bajo. Me decía el doctor, toma agua para aumentar el líquido, pero estaba rota la membrana, se iba de paso. Según yo iba a tener a Matías más tiempo en el vientre, pero solo fueron 3 días. Al tercer día llega mi tía a visitarme, mi tía Adela, ella vive allá, y me dice, el bebé va a nacer bien, oró por mi vientre, ella se retira. A las 8 de la noche yo comienzo con unos dolores re fuertes y yo dije, la comida me hizo mal. Yo no sabía que no era la comida. Me hacen tacto y me dicen, bebé quiere nacer. Me preparan y me llevan a labor y parto. Cuando me llevan yo le digo al doctor, no lo saque, por favor no lo haga porque él es muy pequeño. Y me dice, venís dilatando bastante, entonces hay que sacarlo. Te voy a decir algo, me dijo. Traes una infección terrible, me dijo, porque yo iba echando casi pus. Curiosamente me habían hecho de toda clase de exámenes y nunca salió la infección en los exámenes. Y vienen y me dice, nuestro deber es salvar a la madre. El punto es este, me dice, si nace por parto normal el bebé se va a llevar la infección y va a morir. Si nace por cesárea te vas a morir tú.
porque se te van a infectar los órganos, va a subir la infección hacia arriba. Y firmé la hoja para que bebé decidieran que él falleciera. Estaba ahí esperando que me arreciaran los dolores, cuando empecé a sentir un frío terrible, mis oídos se taparon y prácticamente estaba muriendo. Tenía un monitor mío y monitor de bebé, y llega el doctor y me dice, ¿me escuchas? Y yo le digo, tengo frío, y me dice, tómenle la temperatura. Yo miraba que se miraban las caras y dice, escúchame, me dice el doctor, nosotros íbamos a salvar a bebé, pero su corazón es más fuerte que el tuyo y te nos estás quedando, así que vamos a salvar al más fuerte, fírmame aquí. Yo no pude firmar, ya no tenía fuerzas, y me agarraron los dedos y me pusieron las huellas, y yo vi la hora y eran las 11. Para ese entonces era el cumpleaños de Alexis. Ese día Alexis había llegado y el doctor le dijo, va a morir él o va a morir ella, y ella no le dijo a mis papás. Yo le dije, feliz cumpleaños, amor. Él se arrodilló y me besó el estómago y le dijo al bebé, vas a estar bien y te voy a llevar todos los días a la escuela dominical y te voy a comprar el carrito que te prometí. Y le digo, ¿cómo tuviste fuerza para hacer esto si te habían dado un diagnóstico malo? Pues ahí estaba yo a las 11 de la noche muriendo, y vi el reloj y dije, son las 11 de la noche y mi familia no sabe que estoy muriendo. Y le dije a Dios, tú eres más grande, pero tú sabes lo que haces. Me arreciaron los dolores y le digo al doctor, yo ya no aguanto. Y ni siquiera les dio tiempo de preparar para cesárea porque el bebé ya venía. Y me dice, puja, y yo no tenía fuerza. Y no sé cómo, pero Dios lo sacó por parto normal. Y toda madre espera escuchar la famosa frase que dice, ¿es un varón, felicidades? ¿O es una nena? Yo no la tuve porque a mí me dijeron, lo lamento porque él nació muerto. Él nació muerto y mi corazón se partió en 1000 pedazos porque la promesa de Dios estaba yendo. Y le dice a la enfermera, llévaselo. Y yo le digo a Dios, no me lo quites, por favor. Y el bebé empezó a llorar. Cuando el bebé empieza a llorar, yo me vuelvo loca y empiezo a llorar y le digo, gracias, Señor. Y en ese instante veo una enfermera alta que toca mi cabeza y me dice, tranquila, porque Dios está en control y los médicos no saben la última palabra. Y escucho una alabanza que decía, escondida está mi vida en Dios. El diablo no la puede tocar porque mi vida está escondida en Dios. Y yo dije, en labor y parto ponen alabanzas. Y no creo que eso haya pasado. Recuerdo que llegó el anestesista y me dice, hay que inyectarte anestesia total porque te quedó adentro la placenta, porque el bebé bajó sin nada, por eso nació muerto. Cuando yo desperté era el siguiente día a las 8 de la mañana del día siguiente. El bebé nace horas después del cumpleaños de Alexis, curiosamente. Cuando me ingresan a posparto, nuevamente estaba Dios ahí. Y fue la noche más terrible porque todos con sus bebés a la par y yo sin el mío. Y cuando me decían, ¿dónde está su bebé? Está en intensivo. Y me dijeron, posiblemente no va a sobrevivir, es muy pequeño. Cuando me dan mi kit nuevamente de limpieza en la siguiente área, para ese entonces yo ya había hablado con Dios toda la noche y en la mañana, porque yo estaba a la par de una ventana, miro hacia arriba y le digo a Dios, Señor, yo soñé a mi bebé que yo lo bañaba varias veces. Permíteme hacerlo, por favor. No te lo vayas a llevar. Cuando me dan mi kit de limpieza, yo abro la gaveta y saco una bolsa que alguna paciente que había estado ahí había olvidado, y abro la bolsa y esto encontré. Veamos la siguiente imagen. Encontré un shampoo y un jabón de bebé.
Entonces Dios me dijo, lo vas a bañar y te estoy dando el champú y el jabón. Dios es tan perfecto. Y yo había escuchado testimonios antes y yo decía, ¿de verdad eso pasará? Cuando a mí me tocó, sí pasa. Sí pasa, porque Dios es un Dios tan perfecto, tan vivo, tan grande y tan real. Entonces, días después me sacan y me dicen, tiene que ver a bebé. Fue un proceso muy duro. Bebé era demasiado chiquito y tengo unas imágenes de referencia. Él era de ese tamaño. Esa es una imagen de referencia solo para que se den cuenta. Él estaba entubado, su cabeza era del tamaño de una manzana. Estaba entubado y con un montón de aparatitos. Su piel era arrugada, sin color, y yo dije, es morenito. Y no, es que su piel no había desarrollado y es blanquito. Vamos a ver la siguiente imagen. Un anillo podía caber en la mano de él, e igual es de referencia a la imagen. Y me partía tanto el corazón ver a mi bebé así. Y recuerdo que me dice la doctora, bebé está malo, posiblemente tiene que estar consciente que no sobreviva porque tiene demasiada infección, se la pasó llevando toda. Aparte, nuestro bebé no era un bebé prematuro extremo, era un bebé, un feto en formación todavía. Su cerebro no había cerrado, sus oídos no estaban aptos para escuchar, sus ojos inmaduros, sus pulmones inmaduros, su intestino inmaduro, todo estaba a mitad. Pasó por un montón de diagnósticos y recuerdo que la doctora me dijo, está muy mal. Y yo le dije, él va a estar bien, porque él es la promesa de Dios en mi vida. Y le conté más o menos cómo. Y las enfermeras, si yo les contara día por día, amanecemos aquí, pero no lo voy a hacer. Las enfermeras me miraban y decían, pobrecito. Porque yo llegaba y yo le cantaba, yo le oraba, yo le decía textos. Y yo le decía, tenés que salir de aquí. Porque un día tú y yo vamos a estar frente a una congregación y vamos a decirle a las personas quién es el Dios que te levantó y quién es el Dios al cual tú y yo servimos, y aquí estamos. Recuerdo que la hermana Glenda, la que les contaba anteriormente, siempre estuvo pendiente de nosotros y oraba por nosotros y me decía, dice el Señor que tal fecha va a pasar, y así se hacía. Vamos a ver la siguiente imagen. Él sí es Matías. Esa foto la tomé, no dejan tomar fotos, pero por ahí la tomé. Para ese entonces ya se veía un poco más grande, pero estaba entubado, sin ver la luz, con sus oídos tapados. Yo tenía que ir a dejar leche todos los días y ese fue un milagro más porque yo no tenía leche, pero mi mamá oró por mí y el Señor proveyó la leche. Hasta el día de hoy todavía le doy su pecho. Vamos a ver la siguiente imagen. Entrar ahí era para mí un pánico terrible porque yo no sabía qué me iban a decir, si algo bueno o algo malo. Me sacaron varias veces porque él se estaba quedando, se moría enfrente de mí, se le tapaba todo y era terrible. Vamos a ver la siguiente imagen. Ellos son unos pastores de una iglesia cercana y nosotros estuvimos en Casa Ronald, ahí nos tuvieron albergados. Fue terrible estar fuera de casa. Extrañaba tanto las prédicas del pastor. Hoy voy a venir todos los días. Y extrañaba tanto verles. Y le dije a mi mamá, yo me siento débil de mi cuerpo, pero vamos a esa congregación. Y estaban ellos ahí, no sé sus nombres, no lo sé. Pero recuerdo que el pastor medio le conté, nos recibió con tanto amor y dice, iglesia, póngase de pie, vamos a voltearnos en dirección a Lix y vamos a aclamar a Dios. Y recuerdo que gritó con todas sus fuerzas y dijo, Matías Natanael Contreras Pinto, levántate y sal de ahí. Y toda la congregación oró y decía, que yo en mis dentros decía y sigo diciendo, qué gran labor la de la iglesia.
Qué gran labor tenemos como iglesia, recibir con amor aún aquel que no conocemos, porque aquí se mueve la presencia de Dios y no sabemos a quién le va a hablar, aunque tal vez no sepamos su testimonio, pero es importante recibirles con amor y sentir el dolor como si fuera nuestro, porque es ahí donde Dios se glorifica en amor. Y Dios es tan perfecto que si no hay una persona, Dios pone otra, y si se va otra, Dios pone otra, pero Dios es Dios donde quiera que esté y nunca nos deja. Nunca nos deja, nunca nos desampara. Vamos a ver la siguiente imagen. Para el Día del Padre, Alexis estaba conmigo y lo recibieron con un regalo. Le dijeron muchas palabras bonitas y le dijeron que él iba a tener a Matías en sus brazos. Estábamos destruidos por la noticia y íbamos a verlo juntos, pero ahí estaba Dios abrazándonos a través de otras personas y a través de todas sus oraciones. Yo no puedo mencionar nombres ahorita porque se me va a olvidar más de alguno, pero yo les agradezco nuevamente con todo el corazón, incluso aquellos que llegaron aún después sabiendo que teníamos restricciones con un regalito, y yo se los agradezco con toda mi alma porque sentí el amor de toda una congregación. Les amamos en el amor del Señor. Gracias a los pastores también, porque nunca nos dejaron. Recuerdo que hermana Jessie, y le tomé esa palabra, me mandó un audio que decía: pasa tu mano creadora sobre Matías. Y le confieso que se la tomé, porque cada vez que iba a orar por Matías yo le decía: pasa tu mano creadora, porque yo no sé qué le falta a este niño, pero tú sí sabes y lo vas a crear. Entonces me dijeron un montón de diagnósticos para Matías. Me dijeron que él necesitaba cirugía de ojos porque iba a quedar ciego por tanto oxígeno. Tuvo 4 transfusiones de sangre, se le paralizó su intestino, le iba a explotar y le tuvieron que drenar su intestino varias veces. Otra vez le iba a explotar su pulmón y le tuvieron que drenar. Él tiene una cicatriz acá porque le tuvieron que meter tubo para drenarle pulmón. Y un montón de complicaciones que por el tiempo me voy a saltar. Hay demasiadas cosas que decir. Recuerdo que Dios es tan poderoso que nos dijo a través de hermana Gladys: en 2 semanas te van a dar salida. Me estoy saltando un montón porque hay más que contar, pero me dice: en 2 semanas te van a dar salida. Y yo dije: en 2 semanas nos van a dar a Matías. Para ese entonces él ya había pasado un montón de situaciones. Con lo de los ojos me dijeron: él necesita cirugía. Y yo dije: no, Señor, tú me lo vas a dar sano cuando él salga de aquí. Me decían: quédese con el teléfono encendido porque la noche no la pasa. Y yo decía: ese teléfono no va a sonar, les decía. Y nunca sonó. También me dijeron de que él iba a depender de oxígeno, que me lo iban a dar con un cilindro de oxígeno. Yo le dije a Dios: no, porque tú lo vas a sacar sano de aquí para tu gloria y para tu honra. Vi muchos niños fallecer que todavía me duele el alma, porque fueron mis amigas y siguen muriendo. Pero Dios sabe lo que hace. Vamos a pasar a las imágenes. Para ese entonces él ya había dejado el tubo. Les cuento que él solo se destubó. Me dijo la doctora: hay que destubarlo. Y me dijo después: no se puede, tiene mucha flema y no va a aguantar. Para el siguiente día que yo llegué me dijeron: su niño es muy travieso, porque Dios le dio mucha fuerza. Les cuento que se quitaba el pañal ahí y se sacó el tubo de la boca y se lo volvieron a poner. Pero vino la doctora Ana Lucía Luna, que Dios la bendiga, creo que va a ver este video. Fue como un ángel para mí, siempre estaba presente. Y me dijo ella: vamos a intentarlo, pero ore toda la noche para que él aguante. Y aguantó, y ahí ya tenía solo cánula, no tubo. Lo alimentaban vía sonda todavía. Vamos a pasar la siguiente. Para ese entonces ya le estaban enseñando a succionar, porque tenía que aprender a succionar, si no, no me lo daban. Pasemos a la siguiente. Ese día Dios me dijo: el 4 de julio te voy a sorprender. Me dijo mi esposo: hoy es 4 de julio, mi amor. Y yo dije: me van a decir, el bebé está bien. Cuando yo fui a buscar a bebé me dicen: su bebé no está aquí, bajó de intensivo y está en prematuro. Y ese día lo cargué por primera vez, después de 3 meses.
Ahí estaba. Vamos a la siguiente. No cangurié. No hubo necesidad de cangurear porque Dios le dio peso y le dio talla y empezó a crecer y a comer como no se imaginan, y no tuve que cangurear porque Dios lo hizo. Sigamos. Ese día lo trajimos a casa. Para mí era gigante ese niño. Yo decía, yo llevo un niño grande a casa. Y ahora que miro las imágenes digo, no, si estaba pequeñito, estaba chiquito. Vamos con las siguientes. Vamos a pasar rapidito esas, Henrito. Ese es un resumen del diagnóstico. Ahí está todo lo que él pasó. Es imposible leerlo todo. Pasamos la siguiente. Después de todo el diagnóstico malo, tenemos un diagnóstico de corazón estructural funcionando normalmente. Después que me dijeron que tenía soplo en el corazón. Siguiente imagen. Para gloria de Dios, después de un montón de exámenes de ojo, se le da caso concluido en sus ojos porque ve completamente bien. La gloria sea a Dios. Ese es un diagnóstico de sus riñones. Se veían un poquito aumentados, pero era lo normal. Luego acá dice bilateral. No se visualiza signos de, desconozco lo que dice ahí porque son términos médicos, pero sus riñones están sanos después de tanto tratamiento, para gloria de Dios. Vamos con la otra. Ese es un examen auditivo y dice adecuado en ambos oídos. Escucha completamente bien. Después de un sangrado cerebral que tuvo, porque él convulsionó y le tenía sangrado cerebral, completamente bien. Vamos con la otra. Ese es un ultrasonido de su cerebro, porque tenía sangre en su cerebro debido a la hemorragia cerebral y podía quedar en parálisis, pero para gloria de Dios desapareció el sangrado y su cerebro está completamente libre. Este es el último examen, lo hicimos hace poco en Santa Ariadna, si ustedes ven. Matías salió con displasia pulmonar, por eso lo cuidábamos tanto, porque su pulmón se vino completamente, se desprendió y se vino un pedazo de pulmón. Estaba dañado y me dijeron cuídelo mucho, mucho, porque puede caer otra vez hospitalizado. Lo cuidamos mucho, pero Dios lo cuidó más y lo sigue cuidando para gloria de Dios. Amén. Y ese examen dice tórax normal para la edad al momento, completamente libres sus pulmones y completamente normales para la edad de Matías. Vamos a seguir la otra. Ahí está mi guerrera, ella es mi compañera de guerra. Ahí estuvo Matías en alto riesgo neonatal. Ese día nos dieron caso concluido y él salió con su dedito por arriba, como quien dice, y el de arriba lo hizo, si ustedes ven ahí. Vamos con la siguiente. Esto es increíble para mí, ver la comparación de un bebé tan pequeño y verlo así. Solo un Dios vivo y poderoso pudo haberlo hecho. ¿Cuánto le dan la gloria y la honra al Señor? Vamos con la siguiente. Quiero presentarles a este grupo, sin duda alguna van a ver el video. Mis compañeras, faltan muchas ahí. Tuve oportunidad de hacer amistad, de dar palabra, de orar unas por otras. Dios sabía por qué me tenía en ese lugar. 7 bebitos de ellas han fallecido. Ahí faltan muchas. Algunos todavía están en la lucha, para los cuales yo les pido con todo mi corazón oraciones por estas madres guerreras. Y no solo por ellas, sino por el montón de bebés que están en cuidados intensivos. Era terrible eso. Hay mucha necesidad afuera, mucha necesidad por la cual tenemos que orar. Matías está completamente sano para gloria y honra de Dios. Solo les pido sus oraciones. Hay una sola cosa. Matías tiene una hernia inguinal. No es algo invasivo, no es algo que le perjudique, pero que me dicen que en un momento tal vez necesite cirugía cuando él tenga algunos años. No es algo grave. Es algo que como cualquier prematuro, por la fuerza que él hizo, porque tenían que sedarlo porque no se estaba quieto. Entonces le salió su hernia, para lo cual yo digo, Dios, otra vez más, tú lo harás. Amén.
La gloria y la honra sea para el Dios que vive y reina por los siglos de los siglos. Denle un aplauso al Señor de la gloria. Que el Señor les bendiga. Gloria a Jesús. Y hoy cerramos con broche de oro este glorioso testimonio, teniendo el privilegio de presentar al Señor a Matías Natanael Contreras Pinto. Voy a pedir a la pastora Jessie que se venga, y aquí viene en vivo y a todo color, vestido cual hermoso. Él es Matías Natanael. Gloria a Jesús. Qué lindo. Yo no lo conocía. No voy a tener el privilegio, la pastora sí, ¿o no? No. Hermana Albita y hermano Alexis, hoy ustedes pueden decir como: uy, al abrir los ojos se parece hermano Alexis. Muy bien, qué lindo. Hoy ustedes pueden decir como Ana, cuando fue al templo en Silo: por este niño yo oraba y Jehová me lo dio. ¿Sí o no? Así dijo. Hoy lo traigo al altar, y aquí viene lo más glorioso y lo más profundo: será de Dios todos los días de su vida. Qué lindo. Los músicos se colocan allí. San Marcos capítulo 10, versículo 13, como dice: y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo, Jesús se indignó y les dijo: ¿lo decimos, iglesia? Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales, que dice, es el reino de Dios. De cierto digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, que dice, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, que dice, los bendecía. Quiero ver los brazos del Señor a través del cuerpo de Cristo aquí presente, y decimos: bendice a Matías Natanael todos los días de su vida. No tenemos mucho más que decir. Solo podemos decirle, hermana Albita y hermano Alexis, Dios no falla. Y que este testimonio se perpetúe para toda la vida. Y que a través de la transmisión del Facebook en nuestra página, y a través de la grabación que está quedando para testimonio, que esto corra para que el nombre de Dios sea glorificado. Iglesia, como pastor de esta hermosa congregación y como pastor de este matrimonio, por cuanto Dios te quiso regalar la vida, yo ahora lo presento al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo todos los días de tu vida. Amén. Amén. Dios de pactos, que guardas tus promesas. Dígalo. Que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos. Qué lindo. Confío en tus Ese Dios de promesas. pactos. Descanso en tu palabra. Por tu gracia estoy
una vez más, Dios de Dios pactos. de pacto, Levante sus manos al cielo. que guardas tus promesas, Gracias. cumples tu palabra, Qué lindo. que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas. Descanso. Descanso en tu palabra. Si Dios lo hizo Por tu gracia con hermana estoy. Albita, con hermano Alexis, Dios lo puede hacer contigo. Aquel que está esperando una respuesta de Dios, levante su mano y diga: yo creo que tú lo puedes hacer conmigo. Yo creo que tú puedes hacer cosas grandes. Yo creo que tú puedes hacer cosas gloriosas. Yo creo que para ti no hay nada imposible. Cuando levantan su mano y dicen: mi Dios es grande, más grande que mi problema, más grande que mi necesidad, más grande que mi aflicción, más grande que mi angustia, más grande que mi tristeza. Dios es grande. Oh, Rita Sada Bandivica Basi. Dios es grande. Reciba el toque de Dios. Reciba el toque de Dios. Dios es bueno. Tu palabra, Gracias. gracias. Hay sanidad. Hay sanidad. Hay sanidad. Y la habrá toda la vida. Porque en Él no hay sombra de variación. Porque Él es inmutable. Porque Dios no abandona. Recibe esta palabra esta noche. El Señor dice: no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy el Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te acompañaré. Siempre te sostendré con la diestra de mi justicia. Padre, en el nombre de Jesús, los niños son de Cristo. Gracias por la vida de Matías Natanael. Ahora lo podemos tener en tu altar. Los brazos de mi esposa, Señor, lo bendicen. Y nosotros en el nombre de Jesús confesamos y declaramos en palabra de fe que el que empezó la buena obra la va a terminar. Gracias. Joyas del Salvador. Aleluya. Estar en esta tierra. Gloria a Dios. Cuál tierno y dulce amor. Cantamos con gozo: los niños son de Cristo. Joyas, 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 joyas del Salvador. Están en esta tierra. Cuál tierno y dulce amor. Oh, aleluya. Diploma de presentación. La Asamblea de Dios Oreb, el Progreso Jutiapa, otorga el presente diploma a Matías Natanael Contreras Pinto, hijito de Alexis Omar Contreras y Alba Isabel Pinto, que nació el 9 de abril del año 2025 en Ciudad de Guatemala, por haber sido presentado al Señor Jesús de acuerdo a la ordenanza bíblica en Marcos 10:14. Y con este acto los padres se comprometen a criarle en la fe evangélica hasta que tenga la edad de aceptar a Cristo Jesús como su Salvador, como lo dice Romanos 10:9-13. Expedido en el municipio del Progreso Jutiapa a los 23 días del mes de noviembre del año 2025, sello y firmas correspondientes. Para ustedes, ese diploma que por fin llega a sus manos. Amén. La foto oficial. Gloria a Jesús. Henry Daniel, la foto oficial, por favor, acá. U otra foto oficial. Bueno, la de hermano Saúl fue la foto oficial de la familia. Amén.
Gloria a Jesús, gracias. Aplausos al Señor, Dios les bendiga. Gloria a Cristo. Dios es bueno, Dios es grande y Dios es bueno. Amén.